Profesora Ena, ya regreso a todos a la sala. Son 4:35. Profesora Ena, ¿me escucha? Ya todos están en la sala principal. Me dijo 4:35. Todos ya están en la sala.
Buenas, ¿me escuchan? Sí, profesora. Bueno, buenas tardes. Vamos continuar para que no nos gane la clase, porque estamos entrando a la geodinámica y procesos geodinámicos. Bueno, nos corresponde hablar todo lo que es con respecto a la litosfera, ¿no es así? Vamos a partir que en la litosfera sabemos que está sometido por movimientos verticales y movimientos horizontales. Ambos en la Tierra existen esos movimientos. Los movimientos verticales están explicados por la teoría de la isostasia y los movimientos horizontales antes eran explicados por la teoría de la deriva continental. Se veía que la deriva continental siempre era enfocado. Hoy en día, todos estos movimientos horizontales están explicados por la teoría de las placas tectónicas, ¿no es así? Porque está hablando según el cual el color del interior terrestre y de la gravedad. Y de hecho, ese calor del interior terrestre y la gravedad hace o permite pues que se muevan las placas litosféricas. Entonces, estamos entrando pues al movimiento de la geodinámica, que puede ser externo e externo, ¿no es así? El geodinámica interna, ¿no? Estamos hablando, está sometida a la litosfera, siempre tiene que ver, nuestra Tierra, la litosfera está sometida siempre a movimientos verticales y horizontales, ¿ok? Siempre. Y la teoría de movimientos horizontales está explicada por la teoría de las placas tectónicas actualmente, y por los movimientos verticales está explicado por la teoría de la isostasia. Los procesos dinámicos, no sé por qué se agitó esto, ¿no? Se refiere a la geodinámica. Tenemos que entender lo que es una disciplina de la ciencia geológica. Su metodología nos permite comprender cómo ocurren los fenómenos, cuáles son sus causas y factores que la generan, las condiciones en que se desarrollan y finalmente sus efectos sobre el globo terrestre. Hay geodinámica interna y geodinámica externa. La geodinámica interna es la que está referida a cuando la Tierra, todos los movimientos que ocurren en la Tierra en su interior. Y la geodinámica externa, la que se generan en la interacción ya de la hidrosfera, o sea, el cuerpo de agua, o la atmósfera, que son fuerzas externas. Esta geodinámica externa, como son fuerzas externas, ya sea por el agua, o por la atmósfera, o la hidrosfera, o la atmósfera, que son como fuerzas externas que van a actuar sobre la litosfera. ¿A qué se refiere? Si aumenta la lluvia o se desborda el río, vamos a poder hablar de los movimientos de masa. Mientras que los movimientos que se dan en la Tierra en su interior se refieren pues como dinámica interna a lo que es el sismo y el vulcanismo. Para la ocurrencia de los procesos geodinámicos se tiene que tener en cuenta muchas disciplinas, como es la geomorfología, la hidrología, la meteorología, la sedimentología y la fotogeología. Los procesos geológicos internos, no sé por qué se achicó esto, no sé cómo podría hacerlo. Los procesos geológicos internos son provocados por la energía del interior de la Tierra, están originados por la energía terrestre ayudados por la gravedad. Son responsables de la creación de nuevos relieves. Gracias a estos procesos geológicos existen los nuevos relieves. Todo tiene siempre, todas estas cosas, aunque no nos guste, tienen un porqué. Por ejemplo, los sismos, las erupciones volcánicas, el levantamiento de las cadenas montañosas, es producto justo de estos procesos geológicos. Estos procesos geológicos son desencadenados por la energía interna de la Tierra, siendo responsables de la construcción de estos relieves, aunque algunos de estos procesos, como la formación de una cordillera, son lentos, sin embargo, otros llegan a tener un carácter violento, ¿no? Esto es lo que ocurre en la geodinámica interna, ¿no? Siempre tenemos que tener lo que está en el fondo, ¿no? Tenemos de la erupción de los volcanes, tenemos lo que se llaman las rocas plutónicas, ¿no? La barrera de contacto, la erosión, todo lo que ocurra, inclusive de la falla. Los procesos geológicos externos
ya son generados por la energía solar, ayudados por la gravedad. Son los causantes de la destrucción, ya que modifican los relieves. Unos lo crean y otros lo modifican o lo destruyen, ¿no? Por ejemplo, los relieves, todo lo que han sido formados, todo eso por la geodinámica interna, pero la geodinámica externa son los que justamente modifican los relieves y son los que moldean el paisaje. Los agentes geológicos externos, como puede ser el agua, el hielo o el aire, ¿no? A través de su proceso de meteorización física, ya sea la erosión o química y transporte o sedimentación, son los que van a moldear los nuevos procesos producidos por estos procesos geológicos que se fueron formados por los procesos geológicos internos. En el caso, como les decía, todos estos relieves que están formados por geodinámica interna, cae una humedad, hay una lluvia, genera pues que haya erosión, haya transporte, haya sedimentación y al final llega pues a acumularse acá, ¿ok? Todo ese relieve que es formado por la geodinámica interna, por los agentes externos, es destruido, es modificado, es así, es modificado, se destruye o se moldean otros paisajes, ¿ok? Cuando hablamos de la geodinámica interna, como debido al calor interno y las fuerzas orogénicas, tenemos los sismos, movimientos bruscos del terreno producidos por distribución tectónica o volcánica, porque los volcanes también producen sismos, ¿no es así? Entonces, el sismo, de acuerdo a la intensidad, podemos hablar, por ejemplo, de tsunamis. ¿Qué es el tsunami? ¿No? El tsunami es un evento complejo, que involucra un grupo de olas de gran energía y de tamaño variable que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa. El vulcanismo viene a ser fenómeno que consiste en la salida de rocas fundidas o magma desde el interior de la Tierra hacia el exterior y va acompañado de gases. Ahora pasamos a la geodinámica externa. De acuerdo a la geodinámica externa, ocurrida por la energía solar y la fuerza gravitatoria, tenemos en general lo que se conoce como movimientos porque no acepta esto, mira, como movimientos en masa. Los movimientos en masa se refiere a la geodinámica externa. Nosotros siempre hablamos movimiento en masa como a veces nos referimos solamente en huaicos, deslizamiento, pero siempre hay que especificar. Cuando ustedes hagan una evaluación de riesgo, a veces cuando dicen ustedes, hemos hecho movimiento en masa, estoy asumiendo o estamos asumiendo que han trabajado todos los movimientos o todos los términos comprendidos como en sí movimiento en masa. Yo sé que muchos cuando hacen una evaluación de riesgo no lo hacen por movimiento de masa, apenas a veces hacen por flujos, ¿no? Que lo conocido como huaicos, o lo hacen como deslizamientos, pero siempre tienen que especificar. La palabra movimiento en masa es muy amplio. Los movimientos en masa son parte de los procesos denotativos que modelan el relieve de la Tierra. Su origen obedece a una gran diversidad de procesos geológicos, hidrometeorológicos, químicos y mecánicos que se dan en la corteza terrestre y en la interfaz entre la hidrosfera y la atmósfera. Por ejemplo, una parte del levantamiento tectónico forma montañas. Por otra parte, la acción externa, ya sea de la hidrosfera y la atmósfera, como es la lluvia, los sismos y otros eventos, incluyendo la acción del hombre, van a modificar y van a actuar sobre la ladera para desestabilizarse y cambiar el relieve de una condición más plana. Gran parte de toda esta presentación que los estoy haciendo de movimientos en masa, yo lo he extraído de un ejemplo de acá de unos autores de un grupo de asesores conocido como GECME, que son geólogos de América Latina. De América Latina, también trabajan bastante. Hay todo lo que está aquí son hechos por geólogos de América Latina, incluyendo a los peruanos. Un estar muy interesante, por eso cojo con nuestra realidad, ¿ok?
ellos definen al movimiento en masa, por lo menos en América Latina, difunden pues que incluyen todos aquellos movimientos de ladera abajo de una masa de roca, y esta roca o de detritos o de tierra por efecto de la gravedad. Algunos movimientos de masa como la reptación del suelo son lentos, a veces imprescindibles y difusos, en tanto que otros, como algunos, como son los deslizamientos, pueden desarrollar velocidades altas y pueden definirse con límites claros determinados por su superficie de rotura. Estas son, digamos, todo lo que comprende el movimiento en masa. Tenemos lo que son las caídas, que son los desprendimientos de rocas, son los derrumbes, las avalanchas de nieve. Los vuelcos de bloques de estratos, los deslizamientos, que pueden ser rotacional y traslacional. Los flujos, se refiere al flujo de lodo, de detritos, que es conocido como huaicos. Los flujos de lodo es lodo, otra cosa es detritos, que son los que se conocen como huaicos. Las avalanchas de rocas, avalancha de detritos, flujo de tierra. ¿Por qué menciona a la energía solar en la geodinámica externa? Porque la energía solar es algo externo. Gracias a la energía solar se dan los procesos en la atmósfera. Si no hubiera radiación solar, no ocurriría el proceso de la lluvia. Estoy contestando una pregunta que dice, ¿por qué menciona la energía solar en la geodinámica externa? La geodinámica externa se debe a factores externos. La radiación, ese factor externo está referido a la meteorización o la acción de la gravedad, ¿no? Vamos a ver acá. Esta es la anterior. ¿Ya? Acá. Sí, profesora, yo le estoy haciendo la consulta, sino que Sí, arriba dice fenómenos generados por la geodinámica externa debido a la energía solar y fuerza gravitatoria. Mi consulta iba a cómo es que participa la energía solar, no me, La energía no me solar queda es claro, algo que ¿no? está acá. La energía solar está acá, el sol. Esta energía del sol, ¿ok? Esta actúa en todos los procesos de la atmósfera. Cuando hablamos de geológicos externos, son aquellos que son producidos, estos geológicos externos, producidos por el agua, el hielo y el aire. Estos van a actuar, ¿no? En la hidrosfera y la atmósfera van a actuar por la radiación solar, si no, no actuaría. Para que haya lluvia, tiene que haber evaporación. Para que haya evaporación, tiene que haber energía solar. Y cuando hay evaporación, procesa el siguiente proceso, que es la condensación, que forma lo que son las nubes. Los agentes geológicos externos, estamos hablando de los geológicos externos, como es el agua, el hielo y el aire, a través de los procesos de la meteorización física, que sí, cuando ya hay los movimientos en masa, ¿no? Moldean los nuevos procesos. Ya moldean lo que fue creado por el proceso geológico externo. ¿Sí? Ok, está bien. Gracias. Entonces estábamos en esta parte de acá. Entonces, cuando hablamos de flujo, hay que definir flujo de lodo, flujo de detritos, que son los huaicos, la avalancha de rocas, avalancha de detritos, flujo de tierra. Por eso cuando ustedes hagan sus cebares tienen que ser bien específicos. No podemos generar, vamos a hacer movimiento en masa. Hay unos cebares que llegan. Por favor, voy a pasar lista nuevamente, pero van a esperar, por favor. Lo que he considerado en delante ha sido como parte de la mañana, que algunos nomás que han intervenido los tenía. Voy a volver a pasar lista, por favor. No puedo interrumpir la clase. Hay la reptación, que es la reptación del suelo. Hay el desplazamiento lateral, que es la expansión lateral o laterales.
Tenemos los movimientos complejos, que se refieren a la caída de rocas, las avalanchas, ¿no? En forma continua, por ejemplo, ¿no? Deslizamiento con flujo es un movimiento complejo. Caída de roca con avalancha es un movimiento complejo. Entonces, siempre tienen que especificar. No podemos generalizar movimiento en masa, o estamos hablando flujo de lodo o flujo de detritos, o avalancha de rocas o avalancha de detritos, que son diferentes, ¿no? En ese sentido es lo que nosotros queremos que ustedes, como futuros evaluadores, pues, nos ayuden a identificar de una manera mucho más clara, porque todas las evaluaciones de riesgo que ustedes van a participar y los que se siguen haciendo, llegan al CENEPRED y eso se cuelga en la página del CIGRID para que esté a libre disposición de todos. ¿Qué significa una caída? Ya vamos a pasar propiamente a lo que es caída. La caída, como sí, viene a ser un movimiento en masa en la cual uno o varios bloques de suelo o roca se desprenden de una ladera. Ahora, dependiendo del material, que puede ser esta caída de roca o una caída de suelo, puede también dependiendo qué tan rápido sea o extremadamente rápido. Una característica es que el movimiento no es masivo ni de tipo flujo. Eso se caracteriza lo que es una caída. Es un movimiento no es masivo ni es de tipo flujo. El deslizamiento viene a ser un movimiento en masa, movimiento en la ladera abajo, de una masa de suelo o roca, cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla o de una delgada zona en donde ocurre una gran deformación cortante. El sistema de Barnett clasifica los deslizamientos según la forma de la superficie de falla por la cual se desplaza el material, ya sea traslacionales o rotacionales. ¿Qué significa un deslizamiento traslacional? Es un tipo de deslizamiento en la cual la masa se mueve a lo largo de una superficie de falla plana o ondulada. En general, estos movimientos suelen ser más superficiales que los rotacionales. Un deslizamiento rotacional es un tipo de deslizamiento en el cual la masa se mueve a lo largo de una superficie de falla curva y cóncava. ¿Ok? Como les puedo decir. Estos son ejemplos. Por ejemplo, este es una caída de roca en la comunidad de Chupacaxa, provincia de Ayopata, departamento de Cochabamba, en Bolivia. Como digo, todo esto lo he sacado de ese libro, ¿no? de esta consultoría, hecho por expertos geológicos de Sudamérica. Esta, por ejemplo, es una caída de roca, margen izquierda del río Guaura, provincia de Ollón. Aquí hay otra caída de roca, ¿no? En la costa patagónica de Argentina. Aquí hay otra caída de roca en la carretera Pativilca, Huaraz, Lima. Con respecto al deslizamiento, esto estamos hablando de un deslizamiento cóncavo rotacional, deslizamiento en cuna, que se dice, deslizamiento en cuna. Esto está en Cerro Partido, Lima, Perú. Acá hay otra, también, un deslizamiento, ¿ok? Como estamos viendo como un tipo de una cuña, un deslizamiento. Está en la carretera Loja-Zamora, está en San Francisco, en Ecuador. Hay otro detalle de la configuración de dos diaclasas, son dos, que condicionan pues un deslizamiento en cuña. Esto es otra manera, dado por ejemplo, si, Diluvio, dime. Profesora, ¿cómo podemos saber si una zona es propensa a deslizamiento? Como puedes saber, la mejor nota, como digo, ustedes cuando hagan EVAL van a tener que ir a la zona. Si tú no eres la especialista, por eso dije de un comienzo, si tú no eres la especialista en geología, tienes que ir con un geólogo. Si es que quiere hacer un movimiento, un EVAR por deslizamiento, tienes que ir con el especialista. Ir al sitio. Eso, el EVAR es un trabajo súper específico que tiene que irse, pues, a hacer reconocimiento de campo, hacer mediciones, comprobar. Eso, de hecho, tiene que estar sí o sí el especialista. Ok, gracias. Después hay el deslizamiento rotacional, ¿no? Rotacional, por ejemplo, esto es en Caracas, como ocurre en plena carretera, ¿no? Ahora hablamos de los flujos. ¿Qué es el flujo? Es un tipo de movimiento en masa
¿no? Que durante su desplazamiento exhibe un comportamiento semejante a la de un fluido. Puede ser rápido o lento, saturado o seco. En muchos casos se originan a partir de otro tipo de movimiento, ya sea por deslizamiento o una caída. Es importante hacer siempre una distinción. Hay tipos de flujo cuando se analiza el peligro a que se está sometida el área. ¿Por qué? Porque puede convertirse como un potencial destructivo, ¿no? Por ejemplo, es importante establecer la diferencia entre el flujo de detritos con la avalancha de detritos. ¿Qué significa flujo de detritos? Movimiento en masa canalizado. El estudio de la amenaza o del peligro se deberá concentrar en una trayectoria preestablecida, como que conoce su ruta o canal, y en el área que se va a depositar. Así que esos flujos ya conocen su trayectoria preestablecida, pues hay todo hueco, todos los años ocurre. Es un flujo de detritos, ¿no? Y su área de depositación viene a ser un tipo de abanico. Son áreas potencialmente afectadas. Ahora, ¿qué significa una avalancha de detritos? Puede desplazarse sobre áreas abiertas, en laderas de alta pendiente. Por supuesto, estas avalanchas de detritos con frecuencia encuentran un canal, a veces encuentran un canal preexistente. Y cuando encuentran un canal preexistente, ya se convierte en flujo de detritos. ¿Ok? El uso práctico para estudios de amenazas, o sea, de peligros, es aquella que entre flujo de detritos y crecida de detritos. ¿Qué diferencia hay entre flujo de detritos con crecida? Los de crecida de detritos se refieren a las inundaciones o avenida de detritos. Las crecidas presentan un potencial destructivo. Esto es un potencial destructivo relativamente bajo con respecto a los flujos, ¿ok? Esto, repito, las crecidas de detritos que está referida a las inundaciones o a la avenida de detritos, estos presentan un potencial destructivo, pero relativamente bajo comparado con el flujo de detritos. Flujos secos. ¿Qué significa flujos secos? Trae naturalmente a la mente la idea del contenido de agua. Cuando hablamos flujo, como fuera agua. Sin embargo, hay que tener muchos de estos flujos, ¿no? Que no se requieren cierto contenido de agua. Sin embargo, ocurren algunos con pequeños flujos secos de material granular y se ha registrado un número considerable de flujos grandes catastróficos en materiales secos, ¿no? Es como que a veces, por ejemplo, la niebla y la neblina. La niebla y la neblina son bruma, por ejemplo. Es conocida bruma húmeda. Hay bruma seca. ¿Qué se llama bruma, por ejemplo? Bruma se llama cuando está todo entorpecido tu atmósfera, no puedes visualizarlo. Tú lo puedes visualizar si hubiera mucha gotita de agua suspendida, caso cuando hay niebla o neblina, o tampoco puedes visualizar bien tu atmósfera si es que hubiera levantadera de polvo, y eso se llama bruma seca. Igualmente acá, siempre el flujo decimos relacionado que estuviera relacionado con agua, pero también hay que tener bastante cuidado. Hay flujos secos de material granulado, cuando se levanta, viene flujo, se hace como que se resbala todo un flujo, ¿no? Pero seco, granular, y se ha registrado, como dice, un número considerable de flujos grandes y catastróficos de materiales secos. Un flujo seco de arena, por ejemplo, es un proceso fundamental en la migración de las dunas de arena. Por ejemplo, esas dunas que hay en el norte, ¿no? Eso pues, es un flujo seco. ¿Por qué? Porque se va moviendo, es un proceso fundamental y va formándose que va migrando la duna. Una duna lo ves acá y después pasa un tiempo y ya no lo ves más allá. Eso se llama la migración, ¿ok? Es un flujo seco. Como hemos dicho, el flujo de detrito es muy rápido y extremadamente rápido de detrito saturado, que transcurre principalmente confinado a lo largo de un canal o cauce de pendiente pronunciado. Se inicia como uno o varios deslizamientos superficiales de detritos, generalmente en las cabeceras, ¿no? Por la inestabilidad, ¿no? De las pendientes altas que hay. Estos flujos de detritos incorporan gran cantidad de material saturado en su trayectoria al descender en el canal y finalmente lo depositan pues en su área de depositación denominado como abanico de detritos. Por ejemplo de detritos. Aquí tenemos un cono de detritos en la quebrada Quisca, Lima. Acá tenemos un flujo de detritos, todo este flujo de detritos,
¿no? Que se deposita en el abanico, ¿no? De Carabella, estado de Vargas, en Venezuela, ¿no? Durante el evento catastrófico, por ejemplo, en el año 99, ¿no? Se llevó todo un pueblo. Tenemos otro flujo de detritos, ¿no? Acá, todo este flujo de detritos, ¿no? Que es el lodo, flujo de detritos que vino del volcán, la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia el año 85, ¿no es así? Mire, todo ese lodo, ¿no? Ese flujo de detritos. Otro flujo de detritos tenemos Tambo de Viso, departamento de Lima, ¿ah? Todo este en enero del 98, de pleno niño 98. Acá tenemos otro flujo, ¿no? Como un abanico, ¿no? En la quebrada Tapaya, Río Andagua, Laguna y Chachas, en Arequipa. ¿Ah? Acá miren una crecida de detritos en el valle del río Aconcagua, en Chile. Un flujo de lodo en el cerro Yantajirca, en Yanahuanca, en Pasco, Perú. ¿No? Otro flujo de detritos, estamos hablando de flujo de tierra, flujo de tierra, ¿ah? Como se viene el flujo de tierra en el sector de Chalcahuacho, en Apurímac. Flujo de detritos, y flujo de tierra en el sismo Paez Huila, en Colombia. Y acá tenemos flujo de tierra en Ecuador. Yo cogí lo más, no llamémoslo más común, podría decir, ¿no? Pero ahí en ese libro ustedes pueden entrar en Gemma y encuentran muy, muy interesante ese artículo. Bueno, seguimos con los movimientos en masa. Tenemos el volcamiento, que es el movimiento en masa en la cual hay una rotación generalmente hacia adelante de uno o varios bloques de roca o suelo alrededor de un punto de giro en su parte interior. Este volcamiento ocurre por gravedad. ¿Qué es lo que pasa? Hay un terreno así, estamos viendo que este es más pequeño. Este está soportando a este B soporta a este C a este D y así sucesivamente. Sin embargo, por la inestabilidad, este se rompe, ¿ok? Al desestabilizarse o sea, cae delante de la, va a desestabilizar el C y el C al D. Eso es lo que se llama volcamiento, en la cual hay una rotación. Rota, rota. También va a rotar, ¿no es así? Eso es lo que se llama rotación delante de uno o varios bloques de roca o suelo alrededor de un punto de giro en su parte interior. Y eso ocurre por gravedad. Es por gravedad. Estos ejemplos de volcamiento, esta es una vista de detalle de un volcamiento flexural de esquisto cuarzo en Maracuyay, en Caracas. Acá hay otro vuelco en la carretera de Bogotá, en Colombia. La reptación es decir, algo más silencioso. Eso se refiere a movimientos lentos de terreno en donde no se distingue como una superficie, no se distingue una superficie de falla. O sea, la reptación generalmente se da cuando hay una superficie de falla. La reptación puede ser de tipo estacional, cuando se asocia a cambios climáticos o de humedad del terreno, y la verdadera cuando hay un desplazamiento relativamente continuo en el tiempo. Esta, por ejemplo, es una reptación, una ladera de reptación, porque hay una falla, hay falla. Entonces va lentamente. Una reptación de suelo, no hay falla, margen derecha del río Nupe, en Lauricocha, Huánuco, Perú. La reptación del suelo y la solifluxión son importantes en la contribución a la formación de delgadas capas de suelo coluvial a lo largo de las laderas de alta pendiente. Estas capas pueden ser subsecuentemente la fuente de deslizamiento de detritos superficiales y de avalancha de detritos. Hay otro movimiento, como hemos dicho, los de formaciones gravitacionales profundas, que son una gran variedad de procesos que podrían describirse como deformaciones de ladera o deformaciones gravitacionales profundas. Estos tipos presentan rasgos de deformación, pero sin el desarrollo de una superficie de ruptura definida y usualmente con muy baja magnitud de velocidad y desplazamiento. Y la que hemos dicho, la otra, que son las complejas, ¿no es así? Ahora,
para poder hacer un procedimiento general, para poder realizar un estudio de peligro por movimiento en masa, es uno que define bastante detalle. Yo simplemente les alcanzo esto para que puedan ustedes, el momento, como hizo bien la pregunta su colega, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber? Primero, para poder identificar mi peligro por movimiento en masa, tengo que tener los términos de referencia, definición del alcance y el propósito del estudio. ¿Qué es lo que yo quiero analizar? Voy a hacer movimiento en masa, pero ¿qué tipo? ¿Deslizamiento, caída de roca, flujo de detrito? Esto es mi término. Tengo que buscar la información temática, revisión de la información existente. Tengo que hacer la entrevista a los testigos, obtención de información de terceras personas. No me voy a ir solamente a la bibliografía, tengo que ir a situ, a poder constatar. De repente voy al sitio y encuentro jóvenes, pero también de repente puedo encontrar personas que tengan muchos años viviendo en esa zona y nos pueden dar un mayor alcance. También decía que tenían que ir con su especialista, ¿no? ¿Por qué? Porque el especialista va a llevar sus sensores remotos, obtención de información a través de los productos de sensores remotos. Todo eso se compromete a hacer un estudio preliminar. Con esta información yo hago mis mapas temáticos preliminares, que es decir, mi mapa de terreno o mis inventarios. Eso se llama cartografía temática. Seguidamente, ¿no? El trabajo de campo, ir a reconocer y hacer la caracterización con todo el instrumento necesario. Sí, sí, señor Ojeda. Señor Luis Reina, ha dicho que voy a pasar lista. ¿Puede esperar, por favor? Porque no puedo interrumpir la clase. Sí, señor Ojeda, dígame. Sí, dígame. Escriba nomás por ahora. Puede escribir por WhatsApp. Hola, hola, ahora sí me escucha. Sí, sí, le escucho. O sea, esta es una consulta con respecto a lo que son movimientos en masa. Lo que es erosión, tanto laminar, fluvial o erosión en cárcavas, ¿está considerado como movimientos en masa? No, la erosión, como le habíamos dicho, pues la erosión es algo, como dice, que usted lo va rascando. Es algo más, también es un proceso lento dado por otro factor externo, que puede ser por la lluvia o por la crecida de ríos, que va a la ladera de la erosión que hacen, o también por viento. Son factores externos, pero son, digamos, procesos que se dan lentamente, ¿no? Que a veces ni lo estamos viendo. Por ejemplo, hay bastante erosión en los cauces de los ríos, de la selva, por ejemplo. ¿Cuándo lo podemos percibir que hay erosión? Cuando recién se cae un pedazo de tierra es porque ha ido carcomiendo, ha ido haciendo erosión. No son muy visibles. Hay algunos que son visibles, por ejemplo, la lluvia en muchos cerros, la presencia de las lluvias está erosionando muchos cerros y tal vez no lo tomamos, no importancia, sino que no hay peligro. ¿Por qué? Porque no hay elementos expuestos. ¿Ok? En caso de la erosión eólica también genera pues esas erosiones, pero de manera lenta. ¿Ok? Es muy diferente. La erosión es algo por favor externo, lento, que generalmente no es muy visible y no se ve de inmediato el peligro. Sin embargo, en cuanto a los movimientos en masa, los factores externos, sí, estos movimientos en masa se ve de inmediato. Sí, señor Vega. Sí, profesora, buenas tardes. Una consulta. En las láminas anteriores se cita bastante a la clasificación de Barnes del 96. Sí. Mi pregunta va si es que por el CNP esto está estandarizado, clasificar en función a esta escala de Barnes No, nosotros, perdón, nosotros como CNEPRE no somos los que hacemos los mapas temáticos, ni los estudios, ni nada. Quien lo hace los estudios son las entidades técnicas científicas. En este caso, nosotros tomamos
los mapas que elabora IGMET. Cuando yo menciono esto de Barnes, es porque, como le dije de un comienzo, yo estoy tocando la bibliografía de esta consultoría GENMA, ¿no?, que reúne a todos los expertos geológicos de Sudamérica. Que para mí, en mi punto de vista, es una herramienta porque todos estamos hablando del mismo idioma en América Latina. Mencionan Barnes porque se basan, lo tendrán referencia, habrán comprobado, simplemente es eso. Pero nosotros como CENEPRED no hacemos la escala, nosotros no hacemos los estudios. Nosotros sí participamos cuando IGMET hace, o pedimos, ellos son los que dan la escala, dan los atributos, todo. Igual para CENAMI también, igualito. Yo soy meteoróloga, yo trabajo en CENAMI, en CENEPRED, pero mi opinión, puedo dar mi opinión personal, pero la voz final lo tiene el CENAMI. De acuerdo, gracias. Bueno, sigando acá, una vez que se tiene todo ese trabajo de campo, instrumentación, investigación del subsuelo, ya sea por método directo o indirecto, la manera directa puede haber varios métodos de perforación. Método indirecto, métodos geofísicos. Esos son investigación del terreno. Y después de eso se pasa al análisis. ¿Qué significa el análisis? De las variables temáticas, aplicación de metodología de análisis, rangos que varían desde los modelos geomorfológicos y cualitativos hasta métodos determinísticos o modelos. Y al final sacamos el reporte de resultado a través de un informe y mapa. Como les digo, esto es lo que hace el especialista. En este caso es el geólogo, ¿no? Por eso ustedes tienen que tener, ustedes como evaluadores son los líderes. No es que ustedes lo van a hacer elevar, salvo que tengan toda esta facultad. Un geólogo puede hacer de repente, lo puede hacer porque conozco mi geología, pero también tienen que ver, hay veces que nos orientamos de repente más por mi disciplina que verlo en forma conjunta, ¿no? Yo digo, por ejemplo, un geólogo agarra y dice, bueno, como me hicieron la vez pasada una pregunta, hay muchos tambos que están mal sitio instalado, pero el geólogo dice que sí, que el suelo es bueno. Ah, muy bien. Pero has analizado con un meteorólogo que te ha dicho que nunca ha ocurrido una lluvia ahí o puede ocurrir una lluvia ahí. O sea, entonces siempre hay que verlo en forma multidisciplinaria. Por eso que nosotros en la directiva hemos puesto que el equipo técnico por lo menos debe estar formado por 3 profesionales, ¿no? Dependiendo del peligro. En caso de un movimiento en masa, si quiero ver flujo, de hecho tiene que estar el geólogo. Pero si esa masa de flujo, ¿por qué se activó? Por la lluvia. Tiene que estar pues el meteorólogo para que cuál fue la cantidad de lluvia que originó que se desestabilizara y que hubiera ese huaico, ¿no? Eso es lo que a veces comete, que a veces hay unos solos que lo hacen todo. Entonces, como le digo al final, nosotros no somos ni siquiera lo que hacemos, nosotros no validamos. Pues, cuando digo nosotros me refiero a CENEPRED. Simplemente nosotros recibimos y lo publicamos. Pero a veces recibimos y no nos parece bien, entonces le damos la opinión, ¿no? No le decimos que está mal, y no simplemente que no ha cumplido la metodología, falta esto, falta lo otro, pero lastimosamente ya cuando el alcalde lo manda, pues ya está aprobado, porque quien aprueba es la municipalidad, pero tienen que tener siempre ese cuidado, ¿ok? Tienen que tener siempre ese cuidado que están. Bueno, los fenómenos geodinámicos, como los huaicos, estamos viendo a los externos, deslizamientos, inundaciones, ocurren pues desde tiempos geológicos pasados en la superficie terrestre como parte de la evolución natural, ¿no? Muchas de las actividades que el hombre realiza sobre la superficie terrestre están dando pues situaciones bien desfavorables, ¿no? Por ejemplo, actividades mal llevadas como es la agricultura expansiva en terrenos muy inclinados, el sobrepastoreo, la explotación indiscriminada de bosques de protección, entre otros, que originan en la mayoría. Por ejemplo, hay sitios que a veces han estado bien, pero un tiempo dio buena agricultura, entonces la gente le ha podido dar más, sobreexplotarlo esa zona y lo desestabiliza. Entonces ahí el clima está mal, el clima está que llueve mucho. Si antes llovía igual, por decir, pero ¿por qué ahora está ocurriendo ese deslizamiento? Porque ya lo desestabilizaron. No es el clima, no es la lluvia, es el hombre el que está contra. Entonces eso también hay que ponerlo
y decirlo bien claro, ¿no? ¿Por qué? Porque estas actividades del hombre, como el sobrepastoreo, ¿no? La explotación indiscriminada de los bosques, la deforestación, ¿no? Justamente ocasionan pues esas intensas erosiones, empobrecimientos y desaparición del suelo, y todo le echan a veces la culpa a la lluvia. Entonces, por eso es muy importante, a veces el suelo después de una agricultura muy buena, pues hay que dejarlo descansar a que se recupere. Los desastres en nuestro Perú tienen amplia manifestación a lo largo y ancho del territorio debido a las características geológicas, geomorfológicas, climatológicas, etcétera, que determinan un comportamiento geodinámico muy activo, ¿no? Sismos, huaicos, deslizamientos, inundaciones. Estos efectos de estos fenómenos naturales se ven lógicamente magnificados en gran medida por el acelerado proceso de la vulnerabilidad de los centros poblados y población en general. Lo más afectado, hay mayor vulnerabilidad en esos centros poblados en zonas mucho más alejadas, y aunado a esto al manejo inadecuado de los recursos naturales que está llevando lógicamente a la destrucción del entorno ecológico y propicia pues el desarrollo de fenómenos geodinámicos peligrosos. Bueno, nuestro territorio, nuestro país, como podemos ver, como son los movimientos en masa, ¿no? Estamos en la parte, veamos aquí, estamos hablando Cusco, estamos hablando Puno, todo lo rojo. Todo este mapa es hecho por IGEMET, no es por nosotros. IGEMET es el que hace todos estos mapas. Todo donde está la zona muy susceptible a movimiento en masa, más susceptible a movimiento en masa. De acuerdo a los tipos de masa en general, también sacado del CIMPAT, ¿cuál es el fenómeno más recurrente en cuanto a movimiento en masa? El rojo, miren, el rojo significa deslizamiento. O sea, más ocurre deslizamiento. ¿Dónde hay más deslizamiento? En San Martín. Ahora, ¿cuál le sigue? El azul. ¿Qué cosa es el azul? Caída de rocas. ¿Dónde hay caída de roca? Lima. Después, ¿quién le sigue? Podríamos hablar este de aquí. ¿Qué significa? Flujo. ¿Qué es donde ocurre? Arequipa. Toda la mayoría tienen flujo. Mira acá otra, Lima también. Después le sigue, bueno, casi todos los flujos en Ancash por la lluvia, ¿no? Tenemos Ayacucho, tenemos Ica, tenemos aquí en Lima, mire, Moquegua, Piura, San Martín. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas es lo que se podemos identificar. Todo por el CIPAT nos ayuda bastante de una manera a darnos una visión cuál es los peligros más recurrentes que están ocurriendo, porque ha sido peligro, por eso es que ha conllevado a que haya una emergencia. ¿Ok? Bueno, pasamos a la geodinámica y procesos dinámicos internos. Ya hemos terminado con lo que es la geodinámica externa. La geodinámica interna, o los geodinámicos internos, estamos en la actividad volcánica. No hay que olvidar que este es el círculo de fuego en la cual está pues nuestro país, nuestra América del Sur inmerso en esto. Estamos aquí, todo el círculo de fuego. Los volcanes, todos los famosos volcanes se encuentran en todo este círculo de acá. Entonces, esa actividad volcánica que ocurre casi desde la formación de la Tierra ha sido vital para el florecimiento, aunque usted no lo crea, gracias a esta actividad volcánica ha habido el florecimiento de la vida en la superficie. ¿Por qué? Por los volcanes, la ceniza ha generado la vegetación, el florecimiento de la vida. ¿Qué cosas son? ¿Cómo se define un volcán? Un volcán viene a ser las perforaciones de la corteza terrestre por donde asciende a la superficie el magma, la lava, que es a través de un cráter o de la grieta. ¿Ok? Volviendo, estamos hablando acá, ¿no? Los volcanes, ¿no? Que ocurren por la teoría de la isostasia, movimientos verticales. Tenemos algunos resultados de la geodinámica interna, la erupción de los volcanes, ¿no? Como puede ser ceniza, tefras, lava de repente, pero este es mucho más, imagínense. Esto es otro que es un tsunami,
Esta es una foto que verdaderamente me llamó bastante la atención, primera vez que había visto en el mar. Esto siempre lo hemos visto en el aire, en la atmósfera. Estas son las fallas que hay, ¿ok? Estos son productos de la geodinámica interna. Ustedes recuerdan pues que nuestra Tierra era uno solo. Nuestra Tierra era uno solo. Solamente era un solo continente denominado Pangea. A través de los sismos, señorita Nina, si usted, señor o señor Luis, está usted que pide que le pasen lista. Si usted se queda hasta el último, yo voy a pasar lista y usted me responde por WhatsApp. No puedo poner lista ahorita porque estoy haciendo clase. El Pangea es un solo territorio, ¿no? Que a través de los sismos, vulcanismo, se ha ido desprendiendo por pedazos, ¿ves? Se ha ido desprendiendo. Y a esos sismos, a esa geodinámica interna, es que hoy en día tenemos todos estos continentes, ¿no? Uno de las teorías, bueno, dice que ya nos separamos demasiado, va a volver nuevamente a juntarnos nuevamente, a formar nuevamente posiblemente una Pangea hoy en día, ¿ok? Acá hay que tener todas las placas que hay. Por ejemplo, en el caso de Sudamérica, que estamos acá, nosotros, este país está en la placa de Sudamérica, ahí donde estamos nosotros. Sin embargo, frente a esta placa Sudamérica tenemos la placa de Nazca. Estos choques de estas placas es lo que genera pues los sismos, los terremotos que hay aquí. Pero vamos a decir por qué en Chile ocurre mucho más. Acá hay otra placa, ¿lo ven la placa escobesa? Esta placa, aquí Chile está expuesto por esta placa y por esta placa. Por eso es que en Chile los sismos son mucho más intensos. Acá Chile tiene esta placa de Sudamérica, tiene la placa de Nazca y la placa de Escobesa. ¿Ok? Los procesos de geodinámica interna son eventos de manifestaciones espectaculares que producen el relieve primogénito del planeta y constituyen manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Tenemos entre los principales los sismos, los maremotos, tsunamis y la actividad volcánica. Un sismo que viene a ser repentino movimiento o vibración de una parte de la corteza y manto terrestre causado por la presencia de ciertas fuerzas como son las producidas por las placas tectónicas o el gradual ruptura de la misma corteza por plegamiento o desplazamiento de materiales, hablándose de las fallas, o por proceso de erupción. Entonces, la erupción volcánica puede ocurrir por choque de masas, por ruptura de la corteza, referida a la falla geológica, o por procesos volcánicos. Cuando la intensidad de este sismo es baja, es lo que se denomina el temblor. Y el terremoto, cuando la intensidad de ese sismo es alto. Lo que yo aprendí es que un terremoto es un sismo, un temblor es un sismo, solamente que el temblor es un sismo de menor magnitud y el terremoto es un sismo de mayor magnitud. El punto donde se produce una liberación de energía en el interior de la corteza se llama hipocentro. El hipocentro se refiere al punto donde se libera la energía en el interior de la Tierra. En la parte de la superficie que está sobre el foco, ¿no? Esta parte de la superficie que está sobre el foco se denomina epicentro. La magnitud cuantitativa de energía liberada en el hipocentro, esta energía liberada, se denomina magnitud. La energía liberada se denomina en la escala de Richter y la que mide la intensidad es la escala de Mercalli. Entonces, la escala de Richter nos da la energía liberada, pero la intensidad es la que nos da la escala de Mercalli. ¿Cuál es el origen para un sismo? Como hemos dicho, sí, señor Vega. Sí, profesora, como comenta que el temblor es una magnitud baja y el terremoto alta, ¿hay un valor
específico para clasificarlos en cada uno? Claro, sí hay, sí hay. Hay escala, por eso hay sismo leve, sismo moderado. Por ejemplo, la escala 6 aparentemente significa un sismo fuerte, ¿no? La que hemos tenido el lunes, creo, martes, de esta semana, ¿no? Ha sido escala 6, que es una escala fuerte. Hay una escala. Bueno, el sismo tiene origen, como estamos diciendo, puede ser por choque de placa tectónica, por actividad volcánica o por ruptura de la corteza. Este de acuerdo al IGE. Sí, dígame, señor Rodríguez. Sí, ¿por qué no es muy común hablar del hipocentro? Siempre se habla de epicentro cuando hay temblores o terremotos. El hipocentro se refiere, el hipocentro viene a ser el punto donde es el punto donde se libera la energía. Está en el interior de la Tierra, se ubica, digamos, ubican el epicentro se ubica en la superficie. Entonces, en esa superficie, a profundidad, encuentra el hipocentro. Y ese hipocentro, el hipocentro se está referida al punto donde se produce la liberación de la energía, pero referida en el interior de la corteza. Entonces, este es acá está la superficie, acá detectan, aquí está el epicentro, pero a profundidad van a ubicar el hipocentro. Señorita, entonces, ¿estarían vinculados? Claro, están vinculados. Ok, pero gracias. Solamente que esto está referido en la superficie y la otra está referida a profundidad. Ok, gracias. Este es el mapa sismológico hecho por IGP. Nosotros no tenemos nada que ver nosotros. Esto nos da IGP. Con esto trabajamos nosotros, con esto hacemos nuestros escenarios, nuestras evaluaciones de riesgo. ¿Ok? Esto es lo que decía, por qué los sismos en Chile son muy intensos. Es lo que yo le decía. En Chile, miren, ni siquiera 3, 4 placas. La de Nazca, la de Sudamérica, la Antártida y la Escocia. Mírense, puede ser que en Chile se dan los sismos más fuertes. Podemos ver aquí, acá está la placa Antártida, ¿ok? Miren, tenemos la otra placa aquí, la placa de Escocia que le llaman, acá la placa de Nazca y acá la placa de Sudamérica. Imagínense Chile, pues, un país más afectado por los sismos. Nosotros tenemos solamente 2 placas. Bueno, los tsunamis significa pues tsunami, puerto de, digamos, ola de puerto. Los tsunamis es producto cuando ya el sismo ha alcanzado una intensidad muy alta, estamos hablando ya de un terremoto. Entonces en el mar ese movimiento se convierte en maremoto y puede causar lo que es un tsunami. Los tsunamis son un tren de onda generada por esa actividad sísmica que ha ocurrido en el fondo marino, que se propaga a gran velocidad y transporta. Generalmente los hipocentros o el hipocentro se ubica siempre en el mar. ¿No es así? Por eso dice a veces, ha sido muy superficial o ha sido muy profundo. Entonces, lógicamente cuando es más profundo, es mejor porque va liberando energía hasta que llega arriba. Cuando el hipocentro está muy superficial, lógicamente toda la energía descarga con fuerza en la superficie, en el hipocentro, y ahí los temblores son mucho más fuertes, o los sismos son más fuertes. Entonces, como eso es solamente, tanto el hipocentro se genera, y dado ahí el paso del hipocentro en el mar, entonces ahí se genera esos sismos en el mar, lo que se llama el maremoto. Entonces puede generar un sismo, ¿no? un tsunami. Entonces la principal causa de estos tsunamis viene a ser pues el terremoto que puede haber en un submarino, ¿ok? Puede haber una explosión volcánica submarina también, puede haber un deslizamiento en el fondo del mar. Para que se genere un tsunami, el sismo debe ser una intensidad mayor de 7. Por eso con el sismo que hubo esta semana, dijeron, ¿no? El sismo de 6 grados. Ese no va a haber tsunami. ¿Por qué? Porque para que haya tsunami tiene que ser mayor a los 7 grados. El hipocentro del sismo en el mar o cerca del mar.
¿no? Estamos hablando del hipocentro, o sea, en la superficie, está en el mar o cerca al mar. La profundidad, miren, estamos hablando de 60 kilómetros, o sea, no tan profundo. ¿Por qué? Porque si el hipocentro está aquí, ¿no es así? Y aquí está el hipocentro, ¿ok? Es diferente a que suceda aquí. Este es más catastrófico. ¿Por qué? Porque toda la energía va a llegar acá. No se ha disipado, mientras que acá tiene mayor recorrido y lo que va liberando energía va atenuándose y llega acá y genera pues ese movimiento, ¿no? La fractura principalmente es vertical, ¿no? Es justamente vertical. Hay la falla, la siguiente, vamos a la falla geológica. Ustedes han escuchado la falla de San Andrés en Estados Unidos o en América del Norte. No son, digamos, las placas, lo que son las fallas que tiene, miren, esta falla de San Andrés. Todo eso es lo que ha ocasionado esa falla, esa ruptura, ¿no? Que se caigan, ¿no? Que se destruyan pueblos enteros, ¿no? Entonces, estas fallas generalmente son las fallas geológicas. En nuestro país también no estamos alejados de las fallas. Hay muchas fallas. Hay fallas, por ejemplo, en el dominio de Olmos, en Sechura, Amupate, Condoroma, llanura amazónica, la zona subandina, dominio de Casma, cordillera occidental, altiplano occidental, cordillera oriental, Pisco, Chala y Atico. Todas, digamos, todas las fallas que hay en nuestro país. Entonces, el Perú debe estar alerta porque estas fallas también se van moviendo y generan sismos. ¿Ah? Por eso a veces en el interior del continente generalmente son más por fallas. Acá hay, por ejemplo, fuente de Indesi, ¿no? Acá hay una falla, acá en la mano del Chololo, ¿no? Está para Pisco, miren, esa falla. Acá hay una falla que se encontró, ¿lo vemos? En Chololo de Moquegua, justamente acá. Miren. Entonces, y de ahí pasamos a la erupción volcánica. Las erupciones volcánicas, pues, todo resulta, pues, el interior de la magma que sale a la litosfera, ¿no? Todo esto es la actinósfera, donde está toda la energía, toda esa energía que sale de la litosfera. Toda esa energía sale, pues, a través de un túnel, como llamamos, de un cráter, ¿no? Y sale, pues, estas rocas metamórficas, al salir son en rocas ígneas, salen como rocas ígneas y al llegar ya a la superficie se convierten en rocas sedimentarias. ¿Qué es un volcán? Es una formación geológica que consiste en una fisura en la corteza terrestre sobre la que se acumula un cono de material volcánico. Es una formación geológica que consiste en una fisura, ¿no es así?, de la corteza terrestre, sobre la que se acumula un cono de material volcánico. Partes de un volcán, estamos hablando que es el cráter, la chimenea y el cono volcánico. Todo este es el cono volcánico de acá, ¿no? Esta es la principal, puede haber una pequeña, ¿ok? Y aquí está todo lo que es el magma, ¿no? Todo el foco que va a ir por la chimenea y sale. El vulcanismo, ¿qué cosa es vulcanismo? El vulcanismo viene a ser materiales producto de una erupción volcánica. Ese material de productos de erupción volcánica, ¿a qué se refiere? ¿Qué materiales? Productos sólidos, productos líquidos y productos gaseosos. Eso es lo que elimina o lo que pasa cuando hay un vulcanismo o se da el proceso del vulcanismo, ¿no? Todo esto, la erupción volcánica te va a arrojar estos productos, sólidos, líquidos. ¿Cuáles son los productos sólidos? Los fragmentos de roca, ¿no? Que según sea su tamaño lo vamos a clasificar en bombas volcánicas, la pilli y cenizas volcánicas. También existe una subclasificación llamada magma, ceniza y material piroplástico. Dentro de los líquidos
tenemos lo formado por la lava, que es expulsada por el volcán a altas temperaturas. Estos se forman los ríos de la lava, se deslizan por el cono volcánico y arrasan con lo que se encuentra en su camino. Como material gaseoso o producto gaseoso, tenemos pues lo que salen a la atmósfera a través de la explosión muy violenta y expulsan gases tóxicos como el hidrógeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Todo lo que ocasiona, imagínense, el volcanismo. ¿Qué son las erupciones volcánicas? Erupciones están producidas por un aumento de la temperatura y el magma interior de la Tierra. Este incremento hace que se expulse la lava que está hirviendo y que se encontraba en forma de magma. Entre sus consecuencias está el deshielo de los glaciales, por ejemplo, lo que pasó en ese volcán de Colombia, ¿no? A pesar que había grandes anuncios, o grandes no podríamos decir, estaban sobre alerta que había un volcán, pero el hecho de haber esta cubierta de hielo, dijeron que no iba a pasar nada. Pero bueno, todo eso no fue suficiente cuando erupcionó el volcán, todo el hielo y del hielo se convirtió en lodo, ¿no? Entonces, en consecuencia, ese deshielo que hay, que puede estar un volcán puede estar tapado con hielo y glaciales, los derrumbes o los aluviones, y con ello en ocasiones van de manto la pérdida de vidas humanas. ¿Qué es un lar? El lar viene a ser un flujo de sedimento y agua que se moviliza desde las laderas de los volcanes. ¿Qué es un piroclasto o tefra? Piroclasto significa fuego. ¿Qué es fuego? Griego significa piro, fuego, clasto, roto. O tefra, que significa ceniza, a cualquier fragmento sólido de material volcánico expulsado a través de la columna eruptiva arrojado al aire durante una erupción volcánica. Entonces, ahora, cuando ustedes quieren hacer un mapa, una evaluación de riesgo por volcanismo, no pueden hacer todo en uno solo. ¿Por qué? Porque, como digo, un lar, que es un flujo de sedimento, depende por la contextura o vamos a decir, su fisiografía del volcán, de repente el flujo va para un lado, mientras que el piroclasto, o la tefra, puede irse para otro lado. No siempre van a ir al mismo lugar. Por eso siempre se recomienda, por ejemplo, cuando se hace un EVAR por volcanismo, cada peligro tiene que ser trabajado por separado, ¿ok? Eso aprendimos bastante con este volcán de Ubinas en el año 2014 o 2015, ¿no? Me acuerdo que estaba el que fue presidente, el señor Vizcarra, estaba presidente regional, ¿no? Entonces, se trabajó y trabajamos por separado, ¿no? Por ejemplo, el AR, ¿no? Siempre llegaba a la zona donde estaba la población, o sea, la población estaba acá y afectaba. Mientras esta tefra, que son material expulsado, esto no caía a la ciudad, sino se iba hasta Arequipa, mientras que ya los gases llegaban hasta Puno. Entonces siempre cada uno tiene que ir separado. Estos piroclastos son fragmentos de rocas ígneas volcánicas solidificadas que en algún momento de erupción más frecuente durante su recorrido aéreo. En sentido estricto, el término tefra alude a un conjunto de tamaños de fragmento que está referido lógicamente a lo que es ceniza y lápide. Significa lo más pequeño. Las erupciones volcánicas, como la tefra, puede ser llevada a altas capas de la atmósfera, siendo transportada por el viento, porque es ceniza, a miles de kilómetros. La lluvia de tefra, por ejemplo, constituye un peligro directo de mayor alcance derivado por las erupciones volcánicas. Puede provocar un enterramiento, formaciones de una suposición de partículas de grano fino en el agua, transporte de gases nocivos, ácidos, sales en las cercanías, o calor e incendio. Estas partículas están suspendidas en el aire y pueden entrar a las turbinas, por ejemplo, de los aviones, ¿no? Generando una detención y posiblemente hasta accidentes. Entonces, esta lluvia de tefra cuando hay un volcán es hay que tener bastante cuidado y se convierte en uno de los peligros más directos. ¿Por qué? Porque es ceniza y viaja, cuando más derivado, ¿no? Viaja a grandes alcances, como puede inclusive afectar hasta los aviones, ¿no? Hay que tener que estos tefra, aparte de la ceniza, viene acompañado de gases nocivos, ácidos, sales, cercanías.
Hay tipos de erupciones volcánicas, erupción pelanea, erupción hawaiana, erupción volcánica. La pelanea se trata de una explosión violenta resultante de la solidificación del magma en la chimenea del volcán. Lógicamente quiere decir que se taponea, se crea un tapón que impide la salida de los gases. Es una erupción cuando se trata de una explosión violenta. La erupción hawaiana viene a ser una expulsión de la lava en estado muy líquido. De este modo se derrama rápidamente hacia esos lados, ¿no? Estas erupciones pueden durar hasta horas y medias y alcanzar una altura de hasta de 1 kilómetro. La vulcanía se trata de una violenta erupción producida en la mayoría de los casos por el encuentro del agua con el magma y provoca una fragmentación de este último, del magma, lo que provoca una gran cantidad de cenizas y vapor. Hay la erupción estropialiana, que es otro caso, que hablamos de las erupciones breves y poco abundantes en materiales de estado fundido. Generalmente siempre estas erupciones estrobolianas vienen acompañadas de derrame de lava. La erupción prianina, explosión violenta de gases que forman una columna encima del cráter, está acompañada por una gran emisión de piedra pómez que pueden alcanzar hasta 20 kilómetros de altura. Solamente para poderlo, eso también está en las diapositivas, pero quiero solamente saqué como para que vean cómo son las erupciones volcánicas. No son las más frecuentes, pero sí, para mí, un punto de vista, creo que es la más, que no son frecuentes, pero más que un sismo. De acuerdo al año 1815, por ejemplo, habla de Indonesia, 82.000 muertos, 82.000 personas, ¿no? La erupción comenzó un 5 de abril y se intensificó el día 10. Como uno de los causantes de los desajustes que por el año siguiente, los cultivos de gran mundo se llevaron como el año sin verano, ¿ok? Hay otro, el de la Islandia, 39.350 muertos, ¿ok? Inundó un lago y 2 ríos y vaporizó todo el agua, imagínense, vaporizó todo el agua del Océano Atlántico, ¿no? Lógicamente fue afectado 2.500 kilómetros de área. Según el resto de las muertes se produjeron en Europa Occidental, ¿eh? No en el mismo sitio que había ocurrido el volcán, sino en Europa Occidental, debido a que las nubes tóxicas, las nubes, no, aunque no existen datos, dice, llegó aquí a Europa. O sea, las muertes no se produjeron en la zona donde ocurrió el volcán, sino en Europa, debido a las nubes tóxicas. Dice que estas nubes llegaron pues a Bergen en Noruega, se expandió por Praga, Berlín, París, La Havre y Gran Bretaña. ¿Ah? Hay otra, la de Krakatoa, que es la 1883, 36.417 muertos. Estas erupciones alcanzaron una altitud de 6 kilómetros y las explosiones pudieron ser escuchadas en la isla de Diego García, situado en el Océano Índico, casi más de 3.000 kilómetros, y ese sonido inclusive alcanzó hasta Australia. Tenemos esta, la de Montpellier, en Francia, en 1902, 30.121 muertos. Hay un barco que cuenta, este barco que llegaba, cuenta que estaban llegando al puerto y fue testigo de cómo la lava se consumía a la ciudad. Ellos estaban llegando y veía que toda la lava se estaba llevando más de 30.000 personas. Esta erupción que estoy hablando, miren cómo quedó en Francia. Según, increíblemente, solamente hubieron 2 sobrevivientes. Sobrevivió un zapatero de 28 años que estaba en el sótano y un obrero que se encontraba preso en una celda que fue cubierto por ceniza, que lo salvó del calor. La ceniza lo cubrió y lo salvó del calor para que no se queme. Fueron solamente 2 sobrevivientes. Nevado de Cruz en Colombia, todos sabemos cuántos muertos, 24.800 muertos. La tragedia de Armero, como les decía, el gobierno colombiano sabía sobre este peligro, pero tal vez confiado en que tenía nieve y la glacial pensó que no iba a ocurrir
Estos flujos, todos esos flujos piroclásticos se fundieron, la nieve y el glaciar se convirtió pues en 4 lares que descendieron por la ladera de los valles del volcán. 2 de cada 3 habitantes murieron. O sea, de cada 3 solamente se salvó 1. No sirvieron los avisos que había que recibir el gobierno sobre el peligro. 13 de noviembre lanzó pues sus piroplásticos a más de 30 kilómetros de altura en la atmósfera, expulsó 35 millones de toneladas y alcanzó un índice 3 de explosividad volcánica. Estos son los riesgos volcánicos que hay. Como digo, tenemos que separarlo, hacerlo por separado, ¿no? Trabajarlo siempre, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es el magma, las fumarolas, ¿no? Lo que arroja las cenizas, ¿no? La chimenea, ¿no? El material que arroja, los piroplásticos, la colada, toda esta parte es por separado lo que tiene que hacer. Los riesgos volcánicos, como les decía, también tiene lluvia ácida, caída de ceniza, pues hay que hacerlo, trabajarlo por separado, ¿ok? No se puede generalizar. Los deslizamientos, estamos hablando de la avalancha de escombros, los flujos piroplásticos, las fumarolas, ¿no? También el agua subterránea, porque todo puede haber y pasa el agua, ¿ok? Bueno, y aquí en nuestro país sabemos todos los grandes volcanes que existen, por eso les decía yo, el sur es un país donde hay volcanes, hay sismos, ¿eh? Por la latitud, bajas temperaturas, sequías, es el más, en la zona potencialmente más afectada. Bueno, y con esto creo que estamos finalizando y vamos a hacer rapiditamente, que tanto me han estado pidiendo la lista. A ver, por favor, a Mezquita, Madera. A Mezquita, Madera. Ok. Bautista de la Cruz. Presente, ingeniera. Capcha Espinosa. Presente, profesora. Cárdenas Flores. Cárdenas Flores. Ok. Castillo González. Presente, profesora. Chura Caguana. Presente, Chura profesora. Caguana. Presente. Okay. Díaz Guevara. Presente, profesora. Estrada Pacheco. Estrada Pacheco. Muy bien, ya lo vi, ya lo vi. Estrella Maldonado. Presente, ingeniera. Flores Paucar. Flores Paucar. Presente, ingeniera. Girón Ureta. Presente. González Hurtado. Por favor, no me pongan la lista si todavía no los llamo, porque si no... Guamán Cauti. Guamán Cauti. Guamán Cauti. Presente, ingeniera. Presente, profesora. Ya lo vi. Presente, Hurtado profesora. Anampa. Presente, profesora. Presente. Okay. Ibarra Ramos. Ibarra Ramos. Ibarra Ramos. Ibarra Ramos. Lazo Arévalo. Presente, profesora. León Julca. Presente, ingeniera. Presente, ingeniera. Okay. Ya. López Mora. Presente, ingeniera. Okay. Líder. Líder. Presente, profesora. Ya.
Mamani Romero, Presente. Navarro Chacán, Presente, profesora. Nina Tito, ya le pongo Nina, pero estaba que pedía. Ojeda Chuya, Presente, profesora. ok. Palacín, Presente, profesora. Palacín. Porras Quintana, Presente, ingeniera. ya. Ramírez Zapaja, Presente, profesora. Ramos Mota, Presente, ingeniera. Rincón Lizana, Presente. Río del Águila, Presente, profesora. Rodríguez Yanco, Presente, profesora. Rondos Vázquez, Rondo Vázquez, ya, muy bien. Sobrevilla Arana, Presente. Soto Vázquez, Presente, ingeniera. Presente. Presente, ingeniera. ok. Takuchi, Anco, Presente, ingeniera. Taipe López, Presente, profesora. Valencia Mamani, Presente, profesora. Presente. Vega Lugo, Presente, profesora. Córdoba Atocha, Bueno, entonces voy a pedir a la señorita ya le puse presente María Catherine Córdoba, ya le puse presente a López Romero, Héctor Miguel López Mora, ya le puse presente. Gracias. Rondo Vázquez también. María Catherine Córdoba también. Girón también está presente, Díaz. El único que está ausente es Flores Paucar. Y Barra Ramos. Presente, ingeniera. Yo le ¿Quién respondí habla? ¿Quién habla? Flores Paucar, ingeniera. Hace rato le respondí. Ya, no, me refiero, perdón. En delante cuando llamé en la mañana. Ibarra Ramos. Ya, bueno. Ibarra Ramos es el único que está ausente ahora, en horas de la tarde. ¿Ok? Sí, ingeniera de la mañana, yo no dije presente, Carmen Takuchi. ¿Cómo te apellidas? Takuchi Anco, pero sí he estado en toda la clase, posiblemente haya entrado 15 minutos tarde. La disculpo. Takuchi. Río del Águila tampoco estuvo en la mañana. Ingeniera, también John César Valencia Mamani. Flores Paucar.
tampoco está, y ahorita le pongo. Profesora, en la mañana, Río del Águila, Carlos Enrique estaba en pleno vuelo, estaba en el aeropuerto, de ahí le mandé un mensaje. ¿Cómo se llama, por favor, puede decir? Carlos Enrique Río del Águila, Carlos Enrique Río del Águila. Estaba viniendo aquí, estaba en Lima. Ya, sí está, ya. Nina Tito, ¿estuvo en la mañana? ¿No estuvo? Ingeniera, John César Valencia Mamani en la mañana, también estuve en la mañana. ¿Quién habla? Porfa. John César Valencia Mamani, en la mañana, ingeniera, estuve en la mañana, entré 5 minutos después de que usted llamó, lista. ¿Cuál es su apellido? Me pasa que me hablan y no me dice su apellido. Valencia Mamani John César. Ya, ok, ya. Profesora, disculpe, Capcha Espinosa Elena, también ingresé tarde, durante las horas de la mañana, por favor. Capcha. Ok, lo voy a poner porque estaba ausente. Gracias. Ya. Ibarra, Lazo Arevalo también en la mañana no estuvo en la por favor, asistencia. por favor, voy a decir lo que estaban, por favor. Tengo como ausente a Ibarra. Ibarra en la mañana y en la tarde. Nina Tito, tengo ausente en la mañana. Nina Tito, tengo ausente en la mañana. ¿Ok? Nina Tito. Ya. Ingeniera. ¿Estuvo otro ausente? Córdoba, Materia Catering, ¿sí? Sí, Córdoba Atocha María Catering conversó con la señorita Yuridia Enríquez acerca de... ¿Sí? Ya, pero el horario te pongo de la tarde, porque en la mañana no estuviste. En la mañana no me tomó asistencia. ¿Cómo? En la mañana no me tomó asistencia porque no estaba yo en la lista. Ya, ok, ya. Solamente entonces tengo ahorita 2 ausentes de la mañana. Por favor, ¿ya están todos? Por favor. Ingeniera, ¿podría nombrar a las personas que indica que tienen la lista ausente? Por eso le estoy diciendo, pero un momentito. Solamente está ausente en la mañana y en la tarde el señor Jorge Luis Ibarra Ramos. Y en la mañana tengo ausente a Nina Tito Luis Rey. Nada más, todo el resto está completo. Profesora. ¿Sí? Buenas tardes. Profesora. Y por favor, levante la mano, ¿quién va a hablar, por favor? Disculpe, profesora, buenas. Mira, tengo problemas acá en el Brain, estoy trabajando por la zona y se va y viene el internet, o sea, hay mucha lluvia, pero en la mañana sí ha estado llevándole, pero por momentos que se iba. Ok, ya. Ok, solamente el único ausente en la mañana y en la tarde está el señor Jorge Luis Ibarra Ramos, ¿ya? Todo el resto está completo, ¿ok? Bueno, antes de terminar la clase, por favor, voy a pedirle a la señorita Yuridia que me pase ¿cómo se llama? La lista, porque de acuerdo a la lista voy a repartir el trabajo. ¿Por qué? Porque hay grupos que, según yo vengo 7, otros tienen 4, otros 5, entonces voy a dar por departamento para que me trabaje. A mí me gustaría que den una repasada bastante lo que les he compartido el día de hoy, porque más que todo, como les dije, quiero que me ayuden a identificar cuáles son los peligros, ¿no? ¿Qué cosa harían ustedes? ¿Cuáles serían los pasos para poder? Porque tienen que hacer, ¿para qué hacen un EVAR ustedes? ¿Para qué necesitan ustedes conocer esos peligros que van a hacer? ¿Cómo podrían ustedes contribuir? ¿Qué parte, más que todo, de lo que han entendido y también de lo que frente a alguien de ustedes trabaja en una oficina, tiene más? La idea es compartir, aprender todo esto. Y, repito, de 9 de la mañana hasta las 11 van a trabajarlo. Por eso tienen que compartirse bien el trabajo, porque de 11 a 12... todos los grupos, uno solo, con un par de diapositivas, tienen que exponer. De ahí salen 2 notas. Y de 12 a 1 sería su examen final. ¿Ok?
¿Alguna pregunta? Disculpe, ¿Alguna profesora, ¿podría pregunta? volver a repetir? Mi audio estaba fallando y no la escuché muy bien, va a disculpar. Le digo que el día de mañana, de acuerdo al número de integrantes, voy a repartir los trabajos. Yo voy a pedirle a la señorita Yuridia que me mande la lista. Y yo mañana, teniendo la lista, como cada grupo va a tener una sala, ¿no? Yo el grupo 1, o de repente mañana mismo lo cuelgo la lista para que sepan que al grupo 1 qué departamento les toca, al grupo 2 qué departamento, y ahí van a estar las preguntas, ¿ok? Van a trabajarlo todo de 9 a 11, ¿ok? Y después de 9 a 11, de 11 a 12, solamente 2 diapositivas máximo exponen el resumen. Yo tengo que tener su informe. Su informe es la nota, que también es grupal. Y la exposición que hace la persona que va a exponer también es una nota para todos. Entonces salen 2 notas. Una de presentación del informe y otra de la exposición. Y tercera nota es el examen final. El examen es de 12 a 1. ¿Ok? Entendido, profesora. Ok, bueno. Quedó claro. Informe, mire, el informe... Entendido, profesora, entendido. Ya, el informe, como dice, ¿cuántas páginas? Con tal que cumplan en atender lo que le estoy preguntando, ¿no? Siempre limítense a contestar lo que le preguntan. Si yo les pregunto a ustedes, identifíqueme, vamos a suponer que a su grupo le haya tocado el departamento de Piura. Identifíqueme cuáles son los peligros más recurrentes para Piura. Ya, ¿cómo identifico los peligros? Me voy primer insumo al SIMPAD. Tengo que ir al SIMPAD. ¿Cuáles son los peligros más recurrentes en Piura? ¿Cuáles son las emergencias? Lógicamente si ha tenido emergencias porque ha tenido más esos peligros. Muy bien, esa es mi primera pregunta. De ahí viene otra pregunta. ¿Cómo sé que esas emergencias se causaron en peligro, por ejemplo? Va a haber preguntas en las cuales ustedes tienen que contestar a eso. ¿Ok? Bueno, No. ha sido un gusto. ¿Cómo? Ok. Bueno, ¿quieres hablar, José Luis? Ok, Jorge Luis, ¿quieres hablar? Jorge Luis, ¿quieres hablar? Ok, gracias. Entonces será hasta mañana.